La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Vamos a continuar platicando usted y yo en relación con este bodrio que ni siquiera puede agregarse el adjetivo de legislativo, porque ni para eso sirve. Es un comunicado, un posicionamiento de Morena que firma Alfonso Ramírez Cuéllar, el presidente interino. ¿Y por qué razón? Porque han aflorado en estas 24 horas o ayer durante el día algunos elementos que vale la pena ponerlos aquí en esta plática con usted para que juzgue usted. Repito primero lo que comenté ya. Esto no tiene pies ni cabeza desde el punto de vista legislativo. Sin embargo, es una posición o un mensaje perverso por parte de López. Si bien podría pensarse que esto fue motu propio de Alfonso Ramírez Cuéllar o un grupo de radicales dentro de Morena se lo planteó a él y él tuvo que aceptar, sacarlo a la luz pública, o también él participó en eso, y no obstante sus posiciones sensatas durante este tiempo que ha sido diputado, al menos desde el punto de vista fiscal y de la debilidad de las finanzas públicas, se atreve a dar a la luz pública con su firma algo que debería avergonzar a todo político en el aquí y ahora. Por eso creo que esto tuvo el visto bueno de López. ¿Ante qué estamos? Pues la hipótesis de que es un instrumento para desviar la atención de las dos pifias que no saben cómo salir. Una, la de este rechazo a las energías provenientes de fuentes diferentes, al carbón, al combustóleo, específicamente las que se generan utilizando la luz solar y también el viento. Esto evidentemente traerá consecuencias no solo para este gobierno, sino para el país. Y en la medida en que López continúe por ese camino, las cosas se agravarán, si es que esto pudiera ser posible, dado a la gravedad que ya enfrentamos. Pero decía pues que esto puede ser un intento de desviar la atención de esa famosa gráfica que puso en vergüenza al presidente, porque es un hombre ignorante en materia económica. No lee lo que le escriben y además pues no es capaz de entender una simple gráfica, como no sabe qué es el concepto del coeficiente o el índice de Gini, pues ahí ve y dice, no, efectivamente aquí los neoliberales y es... Ya lo conoce usted. Esos serían los antecedentes y que ya comenté ayer aquí con usted, pero también hoy por la mañana con Pascal. Pero aquí hay otra cosa que vale la pena señalar. Mire, hay un libro de Marx que se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Y la primera frase de este libro, si no recuerdo mal, dice, se refiere a Hegel cuando dice que la historia se repite. Y Marx agrega, palabras más, palabras menos, dice, pero a Hegel le faltó agregar que la primera vez se presenta como tragedia y la segunda como farsa. Pienso que hoy estamos ante una situación de ese estilo. Lo que estamos viendo ahorita es la repetición en modo fársico de lo que pasó con Echeverría y López Portillo. Aquello que fue auténtico, dos personajes del antepasado político, con una nula preparación en materia económica, con un modelo que había dado todo de sí, como era el desarrollo estabilizador y el modelo de crecimiento hacia adentro, sustitución de importaciones, etc., más
recibir el gobierno en una crisis, en una división en la sociedad mexicana producto del movimiento del 68, que llevó a Echeverría a utilizar el gasto público de una manera perversa, porque era sobornar a intelectuales, artistas, premios, becas, viajes, agregadurías culturales, etc. Y empezó ahí el gigantismo de las instituciones de educación superior. Todo ello con miras a distender el ambiente. Quizá alguien diría, bueno, eso justificó eso. En el caso de López Portillo, un hombre con una gran frivolidad, con una facilidad para tirar el dinero que se obtenía del exterior en forma de créditos, a plazos muy cortos, el 70-80% de la deuda al final de su sexenio estaba a un plazo menos de un año, utilizarlo en gasto corriente, un déficit de la operación del gobierno del 16-17% del Producto Interno Bruto, etc. En aquel entonces México era una economía cerrada y no nos habíamos atrevido a ponernos al día. Los intentos que hubo de incorporarlos al GATT fue boicoteado por el Rocío Nale de aquella época, el churumbel José Andrés de Oteiza. Churumbel porque estaba impedido para ser candidato a la presidencia de la República por el artículo 82 que no se reformaba todavía. Y luego vino el conflicto de los precios del petróleo, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy México es una economía abierta, incorporado a la globalidad, que le dejaron un gobierno a López donde el promedio de crecimiento fue del 2.12% durante 30 años, donde el coeficiente de Gini que mide la desigualdad bajó en 1989 de 0.55 al 2018 en 0.45, es decir, casi la quinta parte se redujo. ¿Y por qué? Porque la economía en esos 30 años, excepción hecha de 2 o 3 años, creció siempre. A eso le dio en la torre, lo tiró por el caño López por su visión aceda, arcaica, y por su desconocimiento de cómo funciona la economía y los mercados. Y se rodeó de un grupo de personas que, para no batallar mucho, les llamo los radicales. Ahora bien, ¿por qué insisto yo en esta repetición en calidad fársica de algo que se vio hace algunos años? Le doy a usted el ejemplo que creo que vale la pena señalar. El gobierno del presidente Salvador Allende, que llega de manera democrática, además en una decisión que algunos cuestionan todavía porque no obtuvo el porcentaje, pero etcétera, etcétera. Llega Allende de presidente a finales del año de 1970 y el 11 de septiembre de 1973 es derrocado por un golpe de Estado y él, en un acto digno, se suicida antes que entregarse a los militares pinochetistas. Muy bien. Uno de los elementos que jugaron en contra de Allende y que al final de cuentas termina su vida de manera trágica fueron los radicales de dos grupos, el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario, y el Frente Manuel Rodríguez. Estudiantes o intelectuales pequeñoburgueses que dijeron aquí vamos a hacer la revolución y presionaron, y Allende no supo cómo, vamos a decir, detenerlos o enfrentarse a ellos dentro de la nueva legalidad creada, un socialista como él, que había llegado a la presidencia de Chile. Hoy, guardando las debidas proporciones de tiempo y lugar, a López le está sucediendo más o menos lo mismo. Hay un grupo de radicales que lo rodean y lo han copado en algunas cosas, tanto en el Congreso de la Unión, en ambas cámaras, integrantes de su fracción, como esos personajes protervos, Martí Batres, una
persona, una dama, o diría yo una mujer, una senadora, su nombre creo que es Citlali, una mujer perversa, sin la mínima preparación parlamentaria, y como ella varios más ahí en el Senado de la República, y en Cámara de Diputados otros más o menos de las mismas, por la misma rodada diríamos, ¿no? Todos ellos están empujando una agenda que ha colocado a López, y él se ha dejado querer, como se dice coloquialmente, se ha dejado querer, y hoy o toma decisiones y enfrenta a ese grupo o lo van a atropellar, y no quiero pensar que esto termine de manera trágica. Hoy me extraña que Alfonso Ramírez Cuéllar se haya dejado presionar o él haya planteado una cosa tan absurda como esta. Por fortuna, la sensatez, vamos a ponerlo de esa manera, o el buen juicio, o viendo al futuro, Ricardo Monreal ha dicho, ni iniciativa hay, como diciendo, eso parlamentariamente no existe. Y tiene toda la razón. Es simplemente un posicionamiento de un partido, un posicionamiento tan absurdo que la gente se pregunta, que el INEGI, que personal del INEGI va a entrar a mi casa a revisar qué, a verificar qué. Es decir, absurdos, absurdos por decirlo menos, por no utilizar otra palabra un tanto ofensiva. Y López la dejó pasar. O no quiso, o no pudo detener esa aberración jurídico-legislativa, o se hace eco de eso un poco para amedrentar a sus adversarios. Y termino haciéndole estas preguntas a López. Si ese engendro legislativo llegare a concretarse, vamos a ponernos en esa situación, ¿aceptarán sus hijos que entren a su casa para verificar su nivel de riqueza? ¿Aceptará su señora esposa que entren al condominio en Tlalpan a verificar qué tiene, qué no tiene, cuántos trajes, cuántos pares de zapatos? ¿Aceptará Alfonso Romo que entren a algunas de sus mansiones a revisarle qué tiene, a ver si está acorde con sus declaraciones fiscales? ¿Aceptará Julio Scherer, apellido ilustre, que entren a su gran mansión que tiene allá por Tlalpan o Coyoacán, allá por el sur de la ciudad, a verificar qué riquezas tiene, qué obras de arte, etcétera? ¿Aceptará buena parte de los legisladores de Morena en ambas cámaras, o a la casa del dirigente del Partido del Trabajo, a Alberto Anaya, o del Niño Verde del Partido Ecologista, o a la casa de Mario Delgado, a que el INEGI le revise? A ver, aquí usted tiene 20 trajes, son muchos, tiene usted que regalar 15, etcétera. ¿Cómo es posible que los senadores y diputados de Morena vayan aprobarían una estupidez jurídica legislativa como esa, cuando ellos serían los primeros a los que le llegaría el fuego, la lumbre a los aparejos? Eso les da a ustedes una idea de lo absurdo que representa esto que planteó Alfonso Ramírez Cuéllar. Sin embargo, como instrumento para asustar, para mandarle una amenaza a los adversarios reales o inventados, hay que decirlo, es buena. Pero ya Ricardo Monreal, una vez más, se enfrenta a López o a Morena y les dice, no hay iniciativa, concluye uno, legislativamente eso o parlamentariamente, eso no existe, punto. A otra cosa, mariposa. Sin embargo, el mensaje está enviado. Eso, en tanto no se deslinde López de eso, está validando esa posición. Eso es lo que importa. La idea que tiene López al no deslindarse de esa estupidez y no criticarlo los otros senadores, diputados, valida la idea que muchos tienen. Esa es la idea real, la concepción que tienen de esta gobernación, un grupo de personas que viven anclados en el pasado o el antepasado. Citlali Ibáñez, esta otra señora Citlali, creo que es Hernández su apellido, Félix Salgado, este señor Polanco y una serie de ejemplares ahí que serían vergüenza en cualquier parlamento.
Muchas gracias, pues. Vamos a seguir con detenimiento este tema, a ver en qué termina esto que parece ser más que un planteamiento o un posicionamiento, parece ser un acto de una ópera bufa o de un sainete. Gracias y lo espero mañana miércoles, media semana. Gracias.